estado muy ausente por razones de salud, pero aquí estamos. No me podía perder la oportunidad de entrevistar hoy a Emilio Carrillo desde España, así que sean todos ustedes bienvenidos, analíticos de Informativo G24. Hoy, fenómenos de tiempos finales, la parucía de Jesús y esas preguntas que se abren frente a la nueva humanidad y el desafío que se está teniendo con el transhumanismo. Emilio Carrillo, uno de los grandes pensadores, escritor además, ha aceptado estar con nosotros y aquí estamos. Sean todos bienvenidos. Que nuestro invitado, que es el señor Emilio Carrillo, que de verdad es uno de los personajes que nos ha llamado muchísimo la atención desde hace varios años, haya aceptado estar con nosotros en Informativo G24. Me hubiera encantado estar en cámara, pero estoy un poco afectada de una faringitis muy agresiva, y con todo y eso, él muy lindo dijo, si quieres lo dejamos para después, pero yo no me iba a perder la oportunidad de hablar con él. Emilio Carrillo, gustazo tenerte en Informativo G24. No sabes la alegría en el corazón que tengo en este momento, hablar con una persona tan ilustre, tan lúcida, que nos ha dado tantas pistas para entender desde una manera pacífica todo lo que está pasando en el mundo, pero al mismo tiempo tan audaz. Perdóname, pero se me fueron todas las flores. Estoy muy contenta, bienvenido. Pues muchas gracias, Sandra. El placer es mío de compartir contigo, con todos tus amigos y amigas de G24, este periodismo independiente que tanto necesitamos en el mundo. Siempre se ha necesitado y ahora más que nunca, y espero de corazón que te recuperes muy pronto de esa faringitis tan agresiva. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Contigo se puede hablar de todo, de este mundo que nos está poniendo desafíos tan increíbles, donde muchas veces las noticias a este año, y especialmente desde 2020, parecía que la realidad superara la ficción. Pero yo te conocí incluso en un programa donde hablabas de la parucía de Jesús, y antes de entrar a estos temas lúcidos de 2024, donde empezamos a preguntarnos una cantidad de cosas de desafíos que nos pone como humanidad, me gustaría empezar en esa retrospectiva, porque así fue que te hiciste muy famoso en Iberoamérica, y sé que muchos de los analíticos te recuerdan por la parucía de Jesús. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Y son como esos tiempos. Háblanos un poco de estos tiempos que estamos transitando, y cómo desde tu análisis crees que de alguna manera esto se conectaba con ese mensaje que daba Jesús. Claro que sí, Sandra, porque además lo uno va ligado a lo otro. Es decir, cuando hablamos de la parusía, estamos hablando del fin de un ciclo que Cristo Jesús denominó esta generación humana, el final del ciclo de esta generación humana, para que surja un nuevo ciclo. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la parusía, es obligatorio estar muy atento a los signos de los tiempos, es decir, estar atentos a lo que ocurre, a lo que sucede, porque Cristo Jesús nos enseñó, no como profeta, sino como sabio, entre comillas, es decir, lo que Cristo Jesús comparte con nosotros no son adivinanzas, no son profecías, es una sabiduría profunda de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la consciencia. Es como si yo dijera ahora en mi tierra, ¿no?, que estamos en verano y dentro de 3 meses o 4 meses va a hacer más fresquito que el que tenemos actualmente, o si cuando ha amanecido el día me atreve a decir que dentro de 12 horas
va a ser de noche. Eso no son profecías, no son adivinanzas, es un conocimiento de cómo evolucionan los ciclos. Y Jesús de Nazaret, desde su conocimiento y su sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia, pues nos dice, ojo, este ciclo humano de forma natural concluirá y empezará un nuevo ciclo humano que él además lo dibuja, vamos a decirlo en términos modernos, como de una mayor frecuencia vibracional. Podríamos decir que más acorde con lo que ya late en el corazón y brilla en las almas de tantas personas que deseamos un mundo mucho más humano, en el mejor sentido de la palabra, un mundo mucho más armónico, un mundo que viva en simbiosis con la naturaleza y con la madre tierra, etcétera, etcétera. Él nos dice, el ciclo actual, que está muy marcado por lo egoico, por lo egocéntrico, entrará en un proceso de tumultos, un proceso como un parto, ¿no?, de removimientos, de contracciones, y cuando eso suceda, nadie sabe ni el día ni la hora porque no se puede meter en el calendario, con lo cual estar atentos a los signos de los tiempos, estar atentos a las señales, y cuando veáis esas señales, daros cuenta de que está el parto en pleno funcionamiento y estamos a las puertas del alumbramiento de una nueva humanidad. Con lo que la parusía, como final de un ciclo e inicio de un nuevo ciclo humano, va ligado inexcusablemente a estar atento al signo de los tiempos. Lo cual también, y concluyo, Sandra, es muy interesante porque a veces todo lo que tiene que ver con la espiritualidad se entiende como una especie de meterse hacia adentro, ¿no? Y desde luego la espiritualidad tiene un componente importante, muy importante, de mirada interior. Ahora bien, no te puedes quedar ahí, tienes que mirar hacia afuera, tienes que comprender lo que está ocurriendo en el mundo y a partir de ahí interpretar las señales para percibir, como nos enseñó Cristo Jesús, si estamos ya entrando en el proceso final de un ciclo humano. Así lo percibo yo, atendiendo a sus enseñanzas, para adentrarnos después de un parto con los removimientos y las contracciones que conlleva a un nuevo ciclo humano. Así que parusía y actualidad, parusía, espiritualidad y estar atento a lo que ocurre en el mundo van de la mano. Sí, y de hecho cuando yo te escuché la primera vez que hablabas de la parusía de Jesús, a mí me trajo mucha paz en el corazón porque te lo voy a contar y le cuento a los analíticos, era un momento donde los confinamientos en el mundo estaban más agresivos que nunca, estábamos en toda esta incertidumbre que generó la pandemia, que dejó pues además mucha incertidumbre, muchas personas que estaban incluso quebrándose. Y cuando yo escucho a Emilio Carrillo hablando de la parusía de Jesús, te lo tengo que confesar, o sea, me diste un alivio en el corazón escucharte. Desde ese momento siempre quise entrevistarte, mi sueño era siempre conocerte y mira cómo es la vibración que tú dices, que hace un año exactamente estaba en Miami y me habla Leonor García y me dice, te quiero invitar al programa, vas a compartir con Emilio Carrillo. Yo no lo podía creer porque te estaba conociendo y hoy estás aquí con nosotros. Y cuando hablas de esa parusía, pues yo creo que lo que más se contrasta o lo que más nos acerca a entender de facto esa parusía de Jesús es, creo que ese fragmento, no sé si es Juan o Mateo, me van a perdonar ustedes la imprecisión, pero cuando habla del final de los tiempos, las señales del fin de los tiempos, ¿eso es Mateo o Juan? Es Mateo, capítulo 24, Sandra. Mateo capítulo 24. ¿Y tú crees que esa es la parte de pronto donde más claramente se podría explicar la parusía de Jesús o crees que hay otros complementos dentro de las Sagradas Escrituras? Sin duda ninguna, el capítulo 24 de Mateo es muy concreto y muy profundo. Ciertamente hay otras partes, ¿no?, de las Escrituras donde se aborda esto. También encontramos referencias de esta tipología en Lucas o en Marcos, no digamos ya en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero desde un punto de vista de concretar, de que en una lectura, entre comillas, no demasiado larga, se nos den las señales y las pistas fundamentales, sin duda ninguna eso lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, y podríamos decir que su colorario, que es un colorario muy bello, que es una parábola que se encuentra en el capítulo siguiente, el capítulo 25, que es el de las 10 mujeres que están ahí, con cada una con su lámpara de aceite, que es una preciosa metáfora del alma de cada uno. Sí. Cada mujer, cada persona en definitiva está llamada a echar aceite a su lámpara, se echa aceite a la lámpara del alma con nuestros comportamientos, con nuestras conductas. Hay 5 mujeres que no le están echando aceite a la lámpara, hay otras 5 que sí, y las que le están echando aceite a la lámpara porque están llevando una vida
más consciente y más comprometida con nuestro verdadero ser, alertan a las otras 5, oye, echar aceite a la lámpara porque este ciclo no va a durar siempre. De hecho, se va a abrir un ciclo nuevo, va a llegar el novio, ¿no?, que es la figura metafórica que se usa, se va a abrir la puerta del banquete nupcial y solamente podremos entrar después de ese, cuando se abran las puertas, que es la parusía, solamente podremos participar en ese nuevo ciclo, en ese nuevo estadio de la humanidad, aquellos que tengamos un mínimo, no hace falta tener la lámpara llena, pero sí un mínimo nivel requerido de aceite. Y bien, hay 5 que están como distraídas, entretenidas, y hay 5 personas, 5 mujeres que están llevando a cabo esa práctica de vida y finalmente llega el final del ciclo y con la parusía y el corte, de ahí también que los evangelios le den el nombre de cortamiento, porque unos sí y otros no, y los sí o los no, no se trata de que nadie nos juzgue, esto no va de juicio, esto no va de que nadie nos castigue ni nos premie, no, esto va de cada uno, de su forma de vivir y la nueva humanidad irá en sintonía con una frecuencia vibracional más alta, como antes compartía, y será vivida por aquellas personas, es decir, aquellas almas encarnadas con el nivel de aceite mínimo requerido, con una visión de la vida y una forma de desplegar y entender la vida acorde con esa nueva vibración, y las que no, pues no podrán participar en ese nuevo ciclo humano. Y como tú muy bien dices, esto no se nos enseña. Cristo Jesús no nos quiere meter miedo, dicho coloquialmente, ¿no? No, ni nos quiere anunciar un castigo. Hay mucha confusión con relación a esto, Sandra. La parusía, el corte, el final de este ciclo humano para que se inicie el ciclo de una nueva humanidad, por favor, esto no es un castigo, es una bendición. Es decir, yo creo que somos conscientes en nuestro interior del anhelo que tenemos, ¿no?, por una humanidad que de verdad sea humana, que de verdad pueda poner en valor todo lo que sabemos que son los atributos y las cualidades de ser humano, nuestra generosidad, nuestro altruismo, nuestra conciencia, nuestra capacidad de tender la mano, la compasión, el amor. Eso es lo que a muchas personas actualmente hay algo muy fuerte en nuestro interior que nos está reclamando. Pues bien, la parusía y el corte, el inicio de un nuevo ciclo, es precisamente esto, con lo cual vamos a olvidarnos de estas confusas ideas de castigo y cosas parecidas y vamos a vivirlo con alegría y, como tú dices muy bien, con confianza. Claro, y de hecho lo mencionaba mucho cuando nos invitaba a sentir primero el reino de los cielos dentro de nosotros y que luego lo veríamos afuera. Y este final de los tiempos que dicen muchos es más que nada esa transición a esa nueva humanidad que la logrará, como tú muy bien lo explicas, solo quienes estén en esa conciencia. De hecho, y ya para ir transitando a estos temas que nos atañen hoy, veíamos la semana pasada y antepasada, Emilio, estuve muy atenta contándoles de esos cambios que se están dando al interior de la Tierra, al mismo geomagnetismo que se está presentando y la primera evidencia científica que conocimos a partir de Eric Hunt, que decía que efectivamente el geomagnetismo de la Tierra está conectado con nosotros. O sea, sí están existiendo cambios y todo esto hace parte de ese tránsito a esa nueva humanidad con mayor conciencia, como lo dices tú. Ciertamente, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come, ¿no? ¿Esto cómo se plasma? Bien, ahí va a haber un elemento clave que es la frecuencia vibracional de la Tierra, de la propia Madre Tierra. La Madre Tierra va elevando su frecuencia vibracional, lo va haciendo lentamente, es como un gota a gota que va llenando un vaso y la parusía representaría el momento en el que hay una nueva gota que desborda el vaso. Y ese desbordamiento del vaso supone que la Madre Tierra pase a una frecuencia vibracional superior, como en clave musical podremos decir que de mi pasamos a fa, y a partir de ahí, aquellas almas encarnadas, aquellos seres humanos, que vibremos ya por nuestro estado de conciencia, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vibremos en esa clave fa, pues estaremos en sintonía con la nueva Tierra, con la Tierra restaurada y formaremos parte de la nueva humanidad. Con lo que efectivamente, además de lo que está pasando en el mundo, es decir, además de lo que está ocurriendo a esta humanidad, de las contracciones, los removimientos sociales, económicos, etcétera, que son propios del parto que dará lugar al nacimiento de la nueva humanidad, además deberíamos estar muy atentos precisamente a lo que la Madre Tierra nos va mostrando.
ese geomagnetismo que tú comentas, todo lo que tiene que ver con las fuerzas naturales que se están poniendo de manifiesto. Y hay un hecho que ahora mismo ya no admite discusión. Esta mañana precisamente leí un informe en una revista científica donde, bueno, cerca de donde, vamos, cerca, a muchos kilómetros, pero mucho más cerca de lo que yo estoy, está lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es un tema que pocas personas conocen, pero es una enorme zona que va desde la cordillera de los Andes hasta Sudáfrica, que se dice pronto, una enorme zona, una especie de gran nube, entre comillas, donde no se sabe por qué motivo el electromagnetismo de la Tierra se ha reducido enormemente. Es decir, la fuerza magnética de la Tierra desde la cordillera andina hasta Sudáfrica ha disminuido de una forma tan ostensible que al disminuir el electromagnetismo terrestre, la protección hacia la radiación solar disminuye y esa zona se ha convertido en una zona, entre comillas, peligrosa para los satélites que a 500 kilómetros circuitan la Tierra porque están mucho más mucho más predispuestos a la afectación por las radiaciones solares. Pues bien, sin que se sepa el motivo, eso existe y ya os digo, es una zona inmensa, basta ponerlo en el mapa desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, pero no solamente eso, es que la debilidad del campo magnético va a más y la extensión del campo magnético se está extendiendo. No se conoce el motivo, la ciencia sabe lo que está ocurriendo, pero no sabe el por qué está ocurriendo y posiblemente sea una señal de que en el núcleo de la Tierra y a la madre Tierra está ya viviendo un removimiento vibracional que empezamos a ver sus síntomas, aunque desconozcamos todavía lo que está detrás de esos síntomas. Pues fíjate que ese informe cae de perlas porque justo la semana pasada fueron varios capítulos mirando todo ese tipo de fenómenos y nos dejas hoy sorprendidos. No sabíamos que incluso esa extensión que va desde los Andes hasta Sudáfrica también está afectada. Y me picaste la curiosidad, voy a ir a buscar el informe. Vale la pena. Anomalías del Atlántico Sur y ya te digo, ha aumentado en el último registro que se ha hecho. Está aumentando 20 kilómetros al año y está también aumentando desde el punto de vista de que la debilidad del campo magnético es cada vez mayor. Increíble. Además que les quiero contar a los analíticos, Emilio Carrillo, además de ser un gran escritor y conferencista, él es economista, ¿no? O sea, un poco hemos vivido en distintas etapas de la vida como ese llamado. Yo, analista geopolítica, y de repente nos empieza a llamar como el alma, como de lo político a lo humano o de lo económico a lo humano, y empezamos a ver todos esos fenómenos de comportamiento de la humanidad, y eso sí, con siempre la buena fe, la intención y la esperanza de que seamos mejores o la mejor versión de cada uno. Y ahorita en octubre vas a jugar, te la voy a decir, se la va a jugar duro con un congreso en España, donde además vamos a tener la oportunidad de hablar de todos los temas que hoy están desafiando la humanidad. Véase tecnología, véase la situación de los países, porque con Emilio se habla de todo ese tipo de temas, geoeconomía, geopolítica, y por estos temas que iniciamos, que definitivamente tiene que ver con el desarrollo de esa nueva humanidad que viene en camino. Antes de meternos al Congreso, ¿cómo estás viendo el mundo? ¿Por qué cada vez más personas con todo este tema de guerras, incluso quienes hemos sido periodistas de toda la vida, ya no queremos saber nada de noticias, Emilio? No queremos estar como tan metidos. Obviamente hay que ver noticias porque hay que estar enterados, pero estamos como en esa otra búsqueda. ¿Qué nos está pasando? Porque tú transitaste el camino primero. Ciertamente yo tuve una época muy larga de mi vida, yo conmigo mismo me entiendo y yo lo llamo mi época kármica, tuve que gestionar karma, relaciones de causa y efecto que venían de vidas anteriores, es así como me lo explico a mí mismo, y sí. Fue un cuarto de siglo, es decir, no fue ninguna broma en el que estuve muy metido en lo que fue la docencia universitaria, una vida académica, pero compaginada con gestión pública y con responsabilidad política y con un compromiso político fuerte, entre comillas. Todo eso hay un momento determinado que quedó atrás y quedó atrás no por fracaso, sino por éxito. Es decir, precisamente fue el éxito el que me llevó a percibir que esa forma de vida no me daba plenitud, que había algo en mi interior que estaba reclamando algo que era más sencillo, pero a su vez más potente, y a partir de ahí orienté mi vida por otros derroteros, con cariño y respeto a todo lo que hice porque me sirvió, pero también dándome cuenta, Sandra, de que lo que tiene que ver realmente con la vida
no, ya no casa para nada con lo que llamamos política. Esa es la realidad. La política no tiene nada que ver con el mundo. La política es una especie de juego de artificios, de distracción y de entretenimiento. Los grandes poderes en el mundo no tienen que ver con procesos electorales ni nada que se le parezcan. Son los grandes poderes que a través de grandes corporaciones, grandes fondos de inversión, no tienen nacionalidad ninguna, aunque puedan estar su sede social en un país o en otro, y desde ese dominio del contexto económico dominan el entramado político institucional y son, en definitiva, los que van tomando las decisiones y los que van orientando a donde ellos quieren llevar este mundo, que en definitiva no va a suponer nada en comparación con lo que antes decíamos. Es decir, que hagan lo que hagan, este ciclo terminará cuando corresponda, hagan lo que hagan, y mientras que eso llega, pues ellos están en una dinámica cada vez más egoica, cada vez más egocéntrica, y yo diría que están en un intento como desesperado de que el menor número de almas encarnadas participemos de la nueva humanidad. Y ahí andan, Sandra. Y con este telón de fondo, pues es muy interesante lo que estamos viviendo, porque visto con objetividad, visto sin que nos turbe emocionalmente, porque tenemos que vivir la actualidad con esa confianza de la que antes hablábamos, incluso con esa alegría, aunque también con mucha compasión, ¿no?, por las personas que lo están pasando tan mal y que no entienden lo que está ocurriendo o que están viviendo en sus carnes, por ejemplo, un conflicto bélico, ¿no? Entonces hace falta mucho amor y mucha compasión también, pero desde luego cuando vamos observando con objetividad lo que está ocurriendo, pues es interesante. Es decir, es interesante, por ejemplo, por irnos a un tema muy concreto, lo que se clausuró el pasado sábado, es decir, la Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrolló del 27 de mayo al 1 de junio, donde se ha dado un nuevo acelerón. No se ha cumplido, entre comillas, todo lo que la Organización Mundial de la Salud tenía en su agenda, pero se ha dado un acelerón enorme en lo que son sus objetivos. Ahora, en el mes de septiembre, Naciones Unidas ha convocado la denominada Cumbre del Futuro, que se desarrollará entre el 21 y el 22 de septiembre. Todo eso son apretones que van dirigidos a el establecimiento de un sistema de gobernanza mundial que sea como el cimiento del nuevo orden mundial que los poderosos de este mundo quieren establecer. Y cuando todo esto lo vas viendo y vas viendo no solamente las medidas que se van adoptando, sino la niebla que se va creando, porque muchas veces se generan guerras y rumores de guerras para distraernos, ¿no?, de lo que realmente por debajo está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando todo esto lo vas percibiendo, es muy importante no perder la paz, no perder la calma, no perder la confianza, pero a su vez es enormemente interesante porque te permite ir percibiendo estos signos de los tiempos de los que venimos hablando. Claro. Y tú, dentro de todos esos cambios que uno va viendo a partir de las agendas que se están dando entre las instituciones y demás, que sí que vienen como de una especie de parón, porque yo creo que desde el 2022 hubo como un despertar masivo de conciencia en el mundo. De hecho, cuando nos conocimos, hablábamos de cómo varios países estaban con algidez social y todo esto, protestando contra ciertas medidas que consideraron muy restrictivas. Y entonces hubo como un frenón, lo voy a llamar así, un frenazo en seco por parte de ciertas agendas de las instituciones, pero luego estamos viendo que a este 2024 sí que hay una especie de afán por materializar lo que queda faltando. No sé si esto tiene que ver con otros movimientos que ya lo explicarán otras personas más holísticas que también dicen que las constelaciones están similares, parecidas a la época de la Revolución Francesa, pero no, eso es otro tema, no nos vamos a enrollar por allá, pero sí que desde lo pragmático, en lo económico, lo político, lo geopolítico, les vemos afán por revivir ciertas medidas. ¿Tú crees que viene otra pandemia? Como hay gente que está preguntándose que de pronto viene otra pandemia. El escenario, yo creo que es sencillo, fíjate, me atrevo a decir, Sandra, que es sencillo de definir. Los poderosos de este mundo, para la configuración de ese sistema de gobernanza mundial, del nuevo orden mundial al que antes hacía referencia, han tomado una fecha como fecha de referencia, que es el 2030. Todo es 2030, la Agenda 2030, cuando cualquier cosa en tecnología, cuando tiene que estar terminado el despliegue de satélites del 5G, 6G, el 2030, cuando vamos a cualquier elemento
vamos a llamarle macro a nivel mundial, siempre la fecha que aparece es el 2030. Es la fecha de referencia para el establecimiento del nuevo orden mundial. A partir de ahí llevamos un camino recorrido, obviamente. La Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en septiembre del 2015. Llevamos ya, por tanto, un camino recorrido importante al respecto. Y yo diría que el año en el que estamos es un año en el que, por tomar un símil gráfico que todos podamos entender, cuando se va a construir un edificio, se necesita mucha fuerza, mucha energía y mucho tiempo para lo que es el removimiento de tierra y colocar los cimientos. Eso requiere mucho tiempo y mucha energía. Una vez que ya se han colocado los cimientos, bueno, ahora empieza a construirse el edificio. Y parece que eso es la parte más importante de la obra, ¿no? Pero la parte más importante de la obra es los cimientos. A partir de ahí ya las distintas plantas se van colocando gracias a la cimentación que se ha realizado. Yo diría que el año 2024, insisto, utilizando un símil que podamos entender, es el año en el que se concluye la cimentación. Esa cimentación del edificio que debe estar construido definitivamente, culminado en el 2030, el 2024 es la culminación de la cimentación. Y a partir de ahí lo que iremos viendo del 2025 para adelante es cómo van subiendo las plantas hasta llegar al 2030 que configuran el edificio del nuevo orden mundial. Creo que esta imagen gráfica nos puede ayudar. Desde ese punto de vista, este año, que es el año de la cimentación, estamos viendo que es el año de la cimentación, vamos a llamarle geoinstitucional, geopolítica, geoestratégica. Lo ocurrido en la Asamblea Mundial de la Salud, la cumbre del futuro de Naciones Unidas en septiembre a la que antes hacía referencia, son buenos exponentes al respecto. Pero también es el año de cimentación en el que por parte de China, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal Norteamericana o por parte del Banco Central Europeo, es el año en el que debe estar concluido toda la elaboración de las monedas digitales. Es decir, el yuan digital, el dólar digital, el euro digital, tienen que estar ya, ser una realidad para poder ser lanzado, es decir, todo lo que está por debajo, ¿no? Todo el entramado tecnológico, operativo, financiero que está por debajo de las monedas digitales. Eso no significa que vaya a desaparecer el dinero físico todavía, pero sí que a partir del 25 la moneda digital va a empezar a aparecer cada vez con más fuerza. Esto se está cimentando y terminará su cimentación en el año 2024. En Europa será a través de una aplicación que ya en el año 25 los europeos llevaremos en el móvil, que además será una especie no solo de monedero digital, sino también de app de identificación, donde llevaremos los datos de nuestro pasaporte, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el año 2024 es el año donde se culmina la cimentación. Me atrevo a decir que no somos conscientes, Sandra, de lo que vamos a ver en nuestra vida doméstica, en nuestros electrodomésticos, en la televisión, las transformaciones tan espectaculares que vamos a ver de la mano de la inteligencia artificial en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, a partir del año 25, porque este año 2024 se está concluyendo la cimentación de todo lo que supone esa tecnología artificial y virtual. Y podría seguir con otros muchos ejemplos. Este año 2024 es la culminación de una tarea para ellos fundamental, que es los pilares y la cimentación del edificio. Y a partir de ahí, lo que iremos viendo en los próximos años es las plantas que se van a ir cada vez siendo más visibles, pero que si no fuera por la cimentación sería imposible. En ese escenario puede darse lo que Naciones Unidas, es decir, no estamos hablando de conspiranoia. Naciones Unidas, en marzo del 2023, publicó un informe donde habla de todo esto y se atrevió incluso a analizar la posibilidad de lo que Naciones Unidas llama shock globales. Shock globales son grandes removimientos, como lo ocurrido con la crisis sanitaria del año 2020, y a partir de ahí se plasma con claridad la posibilidad y la probabilidad de que shocks globales aparezcan entre el 25 y el 2030. Uno de esos posibles shocks globales es precisamente una nueva crisis sanitaria, una nueva pandemia. ¿Eso es seguro que se produzca? No, no es seguro. ¿Es probable? Sí,
es probable. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo vaya la marcha de la construcción del edificio. Por ejemplo, en la Asamblea Mundial de la Salud se ha puesto de manifiesto que hay muchas voces favorables a que la Organización Mundial de la Salud coja todas las competencias soberanas en materia de salud, que ante una nueva crisis sanitaria no haya gobiernos en el mundo donde se toman decisiones, sino que sea un único centro de mando el que toma decisiones sobre el qué hacer, sobre el qué inocularse, etcétera, etcétera. Pero también ha habido una parte, pero pequeña, pero ha habido una parte que se ha resistido. Bueno, pues si esa resistencia se mantiene, qué mejor que una nueva pandemia para que esa resistencia salten por el aire. Lo que quiero decir, y termino, Sandra, es que el uso del shock global, y en particular de una pandemia, va a depender del ritmo de subida del edificio. Si el ritmo de subida del edificio va acorde con la planificación prevista, no será necesario este tipo de ajustes traumáticos, pero si se ve que por cualquier motivo hay resistencia o hay dificultad para que este edificio suba para arriba, no hay ningún tipo de duda que pandemias y otros shocks globales serán utilizados como una manera de meter miedo, de meter inseguridad, de meter incertidumbre, que es la mejor forma de que todos digamos sí, de que todos agachemos la cabeza y de que la construcción del edificio se culmine en los plazos previstos. Y que el análisis conceptual, porque en realidad fue un análisis conceptual que nos acaba de describir Emilio Carrillo, pues es muy acertado a partir del proceso paso a paso. O sea, no es paranoia, no es nada de eso. En realidad es que fue un análisis muy acertado de cómo se evalúan muchas veces los procesos, cómo van viendo si avanza, si no avanza, qué se necesita reajustar para darle celeridad. Y pues, como tú lo mencionabas, la semana pasada se dio esta reunión de la Cumbre Mundial de la Salud y pues esto es lo que nos trae esta pregunta al día de hoy. Pero además mencionabas, 2030 definitivamente es un año crucial donde ellos también van a evaluar, que además tiene una historia muy particular la Agenda 2030, porque fíjate que existía primero los objetivos de milenio que se tenían que lograr al año 2005. No se lograron, se extendió nuevamente a 2010, no recuerdo el nombre, cómo lo llamaban, pero dijeron, no fuimos capaces, por decirlo así, como humanidad no lo logramos, entonces nos vamos a ir al 2015. Y en el 2015 se dan cuenta que efectivamente no podían seguir expandiendo una agenda 5 años o cada 5 años porque volvía a quedar lo mismo, los objetivos de milenio cada 5 años. Y ahí fue cuando nace la 2030, que entre otras cosas, Emilio, a nivel de Europa, donde se pretendía para 2030 tener todas las energías limpias instaladas, ya ha habido varios, lo voy a decir así, se ha tenido que recular, como se dice en diplomacia, se han tenido que tirar para atrás porque no hay suficiente capacidad de soporte o demanda por parte de energías limpias para todo un continente, especialmente con estos casos de guerra y demás. Pero vuelvo, 2030, un año crucial donde se va a evaluar cómo van todas esas metas dentro de la agenda, y decías 2024, año crucial de los cimientos. China reveló un informe donde decía que para 2025 querían tener ya toda la IA dispuesta precisamente dentro de esa meta del control, por lo menos ellos dicen dentro de nuestro país, pero sabemos que esto es una puja de potencias. ¿Cómo ves esa puja de potencias frente a la inteligencia artificial? Cuando se hace el análisis que tú magníficamente has resumido, hay que tener en cuenta que se mezclan en distintos componentes. Sí. Por un lado, yo he estado plenamente en el mundo empresarial, he estado en el sistema financiero, he presidido una gran empresa, conozco, en mi formación de economía la he completado con formación en alta dirección de empresas, conozco muy bien cómo son las estrategias que se utilizan en el campo empresarial, que son las que se están usando como herramientas también en todo lo que estamos hablando. Entonces, en la estrategia empresarial hay un elemento muy importante que son los apretones, los acelerones. Es decir, el poner por delante algo que tú sabes que es imposible alcanzar, pero que al ponerlo ahí como objetivo provocas un acelerón donde avanzas mucho más de lo que de otra forma hubiera sido posible. Es decir, sabes tú que no vas a llegar al 100, pero si te pones como objetivo 100 para tal año, no vas a llegar al 100, pero vas a llegar a un 70 o a un 80, que si no hubieras puesto el 100 como objetivo, te hubieras quedado en un 30
o te hubieras quedado en un 40%. Esto es lo que estamos viviendo. La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, hizo un programa de máximos, un programa que decía que todas las competencias de salud tenían que estar en su mano, que había que hacer un tratado de pandemia donde ya a partir de ahora incluso el cambio climático se incorporara dentro del tema de la salud, y hace un programa de máximos. Ese programa de máximo, con la clausura ya celebrada de la Asamblea el pasado sábado 1 de junio, ¿se ha logrado? No, no se ha llegado al 100%. Oye, no se ha llegado al 100%, pero se ha llegado a un 70 o un 80, cosa que hace un año o 2 años era absolutamente impensable. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha conseguido a partir de muchas, además de modificaciones muy significativas en el Reglamento Sanitario Internacional y de medidas muy concretas en el ámbito de la vacunación, de los trasplantes, etcétera, etcétera. Además de todo eso, pues se ha conseguido que ya todo lo que es la emergencia climática sea considerada política de salud. Es decir, eso ya se ha aprobado por unanimidad de los 194 países la pasada semana. Eso significa que ante un fenómeno climático se le pueden aplicar los protocolos de una pandemia, crisis sanitaria. Esto era impensable hace no mucho tiempo, con lo que este es un elemento a tener en cuenta, Sandra. El que se proponen programas de máximos, pero el que no se llegue al máximo no es un fracaso, todo lo contrario, es un éxito, porque ha habido que poner el listón muy alto para llegar a un nivel 8 que de otra forma ni por casualidad se hubiera alcanzado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También es muy importante tener en cuenta como otro de los elementos que están por debajo de la punta del iceberg. Nosotros vemos la punta del iceberg, pero por debajo están todos los movimientos que se están produciendo en la geoestrategia política internacional. Hay que tener en cuenta que dentro de la denominada élite hay divisiones. Sí. Hay divisiones, por una parte, porque hay una élite concreta que está ligada a las grandes corporaciones empresariales y financieras. Hay otra élite que está más ligada al entramado político institucional. Y aunque desde luego el peso lo lleva la corporación, es decir, lo lleva el poder económico de las grandes corporaciones económicas y financieras y empresariales, pero claro, el poder político, el poder de los estados, el poder de los gobiernos, todavía tiene mucho peso. Y ahí hay un conflicto de intereses que se ha puesto de manifiesto quizás en estos momentos. Es decir, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que ha sido muy evidente como el entramado político institucional de China le ha puesto como barrerillas, no se ha llegado al nivel 100, porque China le ha puesto como barreras al poder de las grandes corporaciones farmacéuticas. Es decir, el poder político del Partido Comunista Chino le ha dicho, bueno, a mí me tenéis que dejar mi margen de maniobra y no voy a consentir ahora que las grandes corporaciones cojáis todos el poder del mundo. Entonces, este tipo de conflicto entre el poder de las corporaciones financieras y empresariales y el poder que todavía está en manos de gobiernos y de Estado es un tema a tener muy en cuenta. Y es un tema a tener muy en cuenta después de que dentro del poder, tanto de las corporaciones como del poder del entramado político institucional, también tienen sus divisiones. Es decir, por ejemplo, en lo que la punta del iceberg nos muestra más, Sandra, hay una división dentro del mundo político entre los que podríamos llamar los fríos y los calientes. En lenguaje de Rudolf Steiner, que es de 1919 cuando lo escribió, él le dice los luciferinos y los arimánicos. En el lenguaje de hace 2000 años que utiliza el cristianismo, se nos llama de la división de Satanás. ¿Qué es esto de luciféricos, arimánicos, la división de Satanás? Pues muy sencillo, que llega un momento determinado donde hay tantas almas encarnadas, somos 8.000 millones de personas en estos momentos en el planeta, 8.000 millones de almas encarnadas a la vez, que el dominio sobre tantas personas, la forma de dirigir a tanta gente, tiene que producirse un cambio. El cambio de lo caliente a lo frío. Hemos vivido durante siglos, posiblemente de milenios, en un mundo de confusión a través de la violencia, a través de lo emocional, a través de lo pasional. Lo caliente ha sido la manera de alguna forma, atraparnos emocional y mentalmente, que olvidemos lo que realmente somos y el sentido de trascendencia verdadero. Pero ha llegado un momento que somos tantos que lo que estamos viviendo es un paso de lo caliente a lo frío, de lo luciferino
a lo arimánico. Esa es la división de lo satánico de lo que nos habla el cristianismo. Y lo frío, lo arimánico, ¿qué significa? Pues significa un dominio donde a las personas se nos abduce por la pantalla, se nos mete en el mundo virtual y en el mundo artificial, se nos quiere frío, se nos quiere alejados entre nosotros, con recelos mutuos, alejados de la naturaleza, cada uno metido en su mundo. Y si el mundo de tu realidad cotidiana no te gusta, no te preocupes, porque la realidad virtual y artificial te proporciona un mundo ideal donde tú con tu avatar puedes plasmar lo que la vida real no te está dando, y de esta forma cada uno nos vamos metiendo en nuestro cubículo, cada uno nos vamos metiendo en nuestro mundo. Las relaciones personales van de capa caída, incluso desde el punto de vista de las relaciones sexuales. Ahora que teóricamente vivimos, sí, teóricamente no, realmente no, vivimos ya sin los tabús sexuales que se vivió la humanidad durante tanto tiempo. Sin embargo, hay un menor número de relaciones sexuales que es histórico, todos los estudios lo están poniendo de manifiesto, porque nos vamos como aislando, ¿no? Ajá. Ese gran filósofo que es Byung-Chul Han nos habla del final del amor, es decir, como nos estamos reduciendo cada uno, somos como narcisistas egoicos que nos vamos encerrando eso en nuestro propio mundo. Eso es lo frío y eso es lo arimánico, Sandra. Y hay una parte de la élite que está ya cogiendo el testigo de lo frío. Pero claro, hay otra parte de la élite a nivel internacional que todavía mantiene o quiere mantener, porque es la forma de mantener sus privilegios, todo se ha dicho, quiere mantenerlo caliente. Y eso también lo estamos viendo. Y termino. Bueno. A nivel global, sin ningún tipo de duda, China, es decir, lo que es China, lo que es el gobierno chino representa maravillosamente lo frío, maravillosamente, y sin embargo, puestos a buscar qué es lo que representa lo caliente, lo encontramos sin ningún tipo de duda en Donald Trump, ¿no? Creo que son dos buenos referentes para entender qué es lo frío y entender qué es lo caliente, pero sabiendo que hay un movimiento de fondo donde lo caliente cada vez va teniendo menos peso y lo frío, tecnología, mundo virtual, mundo artificial, eso, reclusión de cada uno en su propio mundo, alejamiento y recelo de los demás, eso es lo que prima, y es ahí a donde nos quieren llevar en ese nuevo orden mundial que tiene la construcción del edificio el 2030 como fecha de referencia. De cómo se presentan ciertas divisiones dentro de la élite, bien sean las corporaciones, las empresas tecnológicas, que también tienen un poder enorme a hoy en día, y por supuesto el poder político, que sigue ahí de facto teniendo una influencia muy, muy fuerte. Nos estabas explicando esos dos modelos entre frío caliente, terminando con dos muy buenos ejemplos. El señor Trump como la parte caliente, sí, que mueve pasiones, que todavía pues de alguna manera hace que la gente se sienta viva, lo voy a mencionar así, y un poco también la influencia de China desde ese poder tecnológico que nos está aislando. Pero es que dijiste algo que me encantó, y es como en este momento, con un mundo más interconectado, la gente se siente más sola, pero al mismo tiempo sin tantos tabúes, por ejemplo, de tipo sexual, la gente también está prefiriendo aislarse, y estamos entendiendo incluso tendencias como los asexuales. ¿Qué nos espera? Una humanidad también donde vamos a tener el desafío de personas menos emocionales, más frías y más egoístas. Ciertamente, vamos a denominarlo así, porque es como lo han llamado ellos hace mucho tiempo, el nuevo orden mundial. En ese nuevo orden mundial se nos quiere efectivamente fríos. Es decir, personas desde un punto de vista emocional y mental, frías. Que nos vayamos aislando del mundo, que nos vayamos aislando de los demás, y lo que es más importante, nos vayamos aislando de nosotros mismos desde la perspectiva más importante, el nosotros mismos entendido como la parte imperecedera, el componente imperecedero que todos tenemos. Se nos quiere aislados e incluso de nuestro verdadero ser, es decir, aferrados a nuestro personaje. Es como si yo creyera que soy solamente Emilio, punto, y que cuando Emilio termine, todo termina, y a partir de ahí ir entrando en un egoísmo y en egotismo exacerbado, donde lo importante es que Emilio dure el mayor tiempo posible y donde todo lo que me rodea es una amenaza para que Emilio dure el mayor tiempo posible, incluso los demás, porque los demás pueden esconder una bomba, porque los demás pueden tener un virus que me pueden contagiar, porque los demás son potencialmente peligrosos,
y a partir de ahí yo me tengo que recluir en mi reducto, un reducto además donde yo puedo, entre comillas, teóricamente ser feliz, porque la técnica, la tecnología me ofrece unas prestaciones que me permiten tener sucedáneos, no es la realidad, pero sucedáneos de la realidad que a mí me gustaría vivir y de esa forma encerrarme en un callejón sin salida, donde la tecnología es lo que prima y el vivir más años a costa de lo que sea, porque no creo que haya nada más, una vez que termine, no creo que haya vida después de la muerte y a partir de ahí la teórica salud que va unida a un desempoderamiento, porque es poner todo en las manos del sistema sanitario y de la industria farmacéutica, pero sin embargo me preocupa mucho la salud, aunque me desempodere de la propia salud, y las tecnologías se convierten en los grandes referentes. Podríamos decir, Sandra, buscando otra metáfora, que cuando se olvida lo trascendente, cuando lo trascendente se expulsa, eso es lo que quiere este sistema, eso es lo que pretende el denominado transhumanismo, una prevalencia enorme del artificial para que olvidemos lo que somos, nos convertimos en infrahumanos, matamos a Dios, no entendido como un señor de barba blanca, sino entendido como la visión trascendente de la vida, con todo lo que implica, y como matamos a Dios, construimos unos becerros de oro. Y los becerros de oro son las tecnologías y la salud. La salud en desempoderamiento, pero una enorme preocupación por la salud y por intentar vivir más años a costa de lo que sea, y unas tecnologías que me permiten recluirme en un mundo que, si lo pensamos, es ridículo, pero en donde mi narcisismo se encuentra a salvo y donde puedo medianamente sentirme bien para pasar los días que tengo por delante. Y esa es la oferta que todos los días se consolida sin darnos cuenta. O sea, se está consolidando cada vez más esa oferta. Me refiero a lo siguiente: un sistema donde nos vamos aislando, donde empezamos a percibir incluso amenazas en el otro. Esto lo estoy hablando metafóricamente, o sea, como el tema de alguna manera esa paranoia de es que la salud y el virus que viene del otro y el otro me puede dañar y la tecnología me mantiene a salvo. Y entonces ahí nos llevas a un campo muy interesante que tiene que ver con el transhumanismo, y es cuando empezamos a jugar, lo decía Harari, algo así como de animales a dioses, donde empezamos incluso entre naciones a competir en sus ejércitos, cuáles tienen los soldados mejor adaptados, con incluso dispositivos tecnológicos, pero al ritmo de nosotros los ciudadanos de a pie comunes y corrientes es un poco cuando ya vemos los biohackers o aquellos garajes donde la gente ya se está implementando o implantando dispositivos que para ver lentes es decir, lentes que le permiten una visibilidad a no sé cuántos kilómetros. Hablemos un poco de ese panorama que todos los días nos está abordando como una oferta, pero que se está consolidando cada vez más. Es que ese panorama, Sandra, tiene ya nombres y apellidos. Es decir, estamos hablando de algo que no es una teoría, sino que es una realidad. Ajá. Y es algo que, como tú muy bien dices, se está plasmando cotidianamente y está avanzando a un ritmo bastante acelerado. El transhumanismo nos vende la tecnología, lo virtual, lo artificial, como un éxito evolutivo. Es todo lo contrario. Convierte al ser humano en infrahumano, como antes decía, porque nos hace olvidar el componente más importante de lo que somos, que es aquello de ti y de mí que no va a morir cuando acontezca lo que denominamos muerte. Pero eso se borra para que estemos solamente atentos a nuestro personajillo, en mi caso, al Emilio Beturno. A partir de ahí se nos pone a nuestra disposición, eso sí, tienes que tener capacidad adquisitiva, punto 1. Y punto 2, lo iremos viendo cada vez más, cumplir con los requisitos de control que el sistema impone, porque si no cumple con esos requisitos de control, aunque tengas capacidad adquisitiva, no podrás usar esa capacidad adquisitiva. Esto no es ninguna ficción, está pasando ya en países como China, donde el tú poder viajar al extranjero no depende si tienes o no capacidad adquisitiva, sino que se te autorice por un sistema de control social, por un sistema de puntuación de ese control social, que tú puedes hacer desplazamientos al extranjero o no puedes salir al extranjero, o incluso el margen de maniobra que tienes para moverte dentro del propio país. Todo depende de la puntuación que tenga.
y también de esa puntuación de control social, con un sistema de millones de cámaras que hacen un seguimiento permanente a todo lo que cada ciudadano hace. Esto no es la película o la novela basada en la película basada en la novela de Orwell en 1984. Esto es una realidad en la China actual. Entonces, a partir de ahí, tú no es que puedas hacer o no cosas dependiendo de tu capacidad adquisitiva, es que incluso con capacidad adquisitiva, como no cumplas los requisitos de lo que son normas, medidas y el ser un ciudadano adecuado, pues no puedes utilizarlas, se te quedan los fondos como parados, entre comillas, sin poderlos usar. Pues bien, lo que se nos oferta es una serie de cosas a las que podrán acceder aquellas personas, punto 1, que tengan capacidad adquisitiva, punto 2, que cumplan los requisitos de control que impone el sistema y a partir de ahí ir segmentando a la especie humana en distintas subespecies. Yo sé que esto suena muy raro, Sandra, pero lo voy a intentar explicar de una forma breve y creo que iremos percibiendo la enorme realidad y de que aunque parezca raro, se está ya materializando como tú antes apuntabas. Yo soy, entre comillas, una persona que en ese mundo transhumano soy obsoleta. Soy un homus obsoletus. ¿En qué sentido? De que ni tengo sensores, ni tengo implantes, ni tengo ninguna cosa rara metida en mi cuerpo, ni me la voy a poner. Yo soy un homus obsoletus que aunque me ofrezcan sensores, implantes, la sustitución del teléfono móvil como está anunciado antes del 2030 mediante sensores en la cabeza, mediante diademas que van a hacer que estemos conectados a las redes, unas auténticas maravillas que nos venderán de la mano de las tecnologías y de la inteligencia artificial, yo no voy a participar, no estoy interesado en ese mundo. Seré un homus obsoletus por voluntad propia. Habrá también homus obsoletus porque no tienen capacidad adquisitiva para esos implantes, para esos sensores, etcétera, o teniéndola por control social no se les va a permitir acceder a ello. Englobaremos voluntaria o forzosamente un número X de personas, el homus obsoletus. Además del homus obsoletus, habrá una especie de homus híbrido, la persona híbrida. La persona híbrida será aquella que sí se mete ya implantes, aquella persona que a la hora de sensores, a la hora de determinados artilugios que sean, por ejemplo, necesarios para poder comprar o vender, es decir, para la utilización del dinero digital, porque esto de llevar una aplicación en el móvil para poder realizar pagos es un engorro, es mucho más simple llevar una especie de tatuaje que no se ve en la frente o llevar una especie de chip subcutáneo en una de las manos, es mucho más simple para pasar por la cámara, para pasar por el control y realizar los pagos de una forma cómoda y sencilla, y a partir de ahí también se nos venderán, repito, implantes para podernos conectar a la red, para poder utilizar incluso determinadas tecnologías que nos van a propiciar un control de nuestra salud, latidos cardíacos, la tensión cardíaca, análisis continuo de cómo estamos desde el punto de vista de salud. Y habrá muchas personas que se meten dentro estos implantes y estos híbridos, porque voluntariamente lo quieren y porque tienen capacidad adquisitiva suficiente y se le permite que lo puedan hacer. Será el homus híbrido. Pero es que además del homo híbrido habrá una nueva especie humana. Ellos quieren que haya una nueva especie humana que será, por así decir, la más elaborada, que es la persona editada, el homus editado, que son los superbebés. Esto a lo que ya muchos papás y mamás se están apuntando. Es decir, que el niño o la niña, incluso desde la propia gestación, sean ya objeto de una serie de controles, sean ya objeto de una serie de interferencias, de una serie de intromisiones genéticas para asegurar que sean sanos, para asegurar una esperanza de vida larga, etcétera, etcétera. Entonces saldrán al mundo ya como una especie de superhombre donde ya lo híbrido lo llevarán incluido desde el propio feto y se irá simplemente mejorando y perfeccionando a lo largo de su vida. Y ese homus obsoletus, ese homo híbridos y ese homo editatus subdividirá a la especie humana, es lo que se quiere, en tres grandes especies. Lo que los privilegiados quieren es ser homus editados, es decir, si ellos ya no lo han podido ser, que sus hijos sí lo sean y que en la medida de lo posible ellos se puedan incorporar el mayor número de implantes que garanticen alargar la esperanza de vida a costa de lo que sea
y la forma que sea. Pero lo más importante, y concluyo, Sandra, no es tanto los temas tecnológicos y concretos materiales que he compartido, sino la visión del mundo que hay detrás. Una visión del mundo en donde lo importante soy yo, una visión del mundo donde los demás no me importan o están en una escala tan secundaria que es como si no me importaran absolutamente nada, una visión del mundo donde, por supuesto, la naturaleza, la madre tierra no se computa y con ella se hará lo que haga falta porque lo importante soy yo y todo está a mi servicio, y desde luego una visión del mundo donde yo soy este Emilio, nada más que Emilio y solo Emilio, y cualquiera que se le ocurra pensar en que hay algo trascendente, que hay un alma, como decíamos anteriormente, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, todos los controles de cámara, de sensores, de conexión a la nube, alertarán que hay por ahí una persona que tiene ideas raras, una persona que está enferma, auténticamente enferma mental, porque tiene una visión trascendente de la vida y que hay que actuar debidamente porque se puede convertir en un peligro para los demás, en un peligro social. Estoy siendo muy coloquial en mis expresiones, no quiero ser catastrofista porque, insisto, lo que hablábamos al principio, yo tengo mucha confianza en la vida y estoy muy alegre porque percibo que estamos entrando en un momento decisivo de final de un ciclo para que se inicie otro ciclo mucho más elevado vibracionalmente, pero es verdad que estamos en el parto y en los removimientos del parto estamos viviendo y vamos a vivir todas estas cosas. Digamos que este es el diagnóstico. Es análisis en proyección y sí, es un diagnóstico porque nada es traído de los cabellos, es lo que estamos viendo todos los días y de ahí viene la confianza y es esa otra parte de la humanidad que es capaz de ver lo que está pasando y que en cambio se aferra más que nada a la fe, a buscar el propósito internamente, a tratar de, y por eso abríamos con la parucía de Jesús que tú muy bien nos explicabas, era cómo invitaba en esos tiempos de tribulación a estar más conectados con esa esencia divina de la creación del Padre, ¿no? Emilio, pero en octubre viene un congreso muy interesante donde se van a tratar todos estos temas, estos desafíos del mundo y por supuesto de la humanidad, y vas a hacer un congreso en España. Hablemos un poco de todo esto que estás planeando para este mes, que ya se va acercando, este año está corriendo rápido. Sí, el tiempo va muy rápido porque ya nos avisaron los griegos, también los mayas, de que el tiempo, hay un tiempo que ellos lo llamaban, los griegos lo llaman cronos, el tiempo lineal es siempre igual, pero está el tiempo espiritual. Los griegos lo llamaban kairos. Y el tiempo espiritual tiene que ver, se activa, por así decir, cuando se acerca el final de un ciclo. Y kairos frente a la linealidad de cronos, kairos se caracteriza por la aceleración. El tiempo cronológico es el mismo, claro, los minutos son minutos y las horas son horas. Sin embargo, al acelerarse el tiempo espiritual, hay una percepción de que todo va más rápido, aceleración y removimiento. Los mayas lo llamaron tiempo al tiempo cronológico y no tiempo, porque ya no cabe ser medido en calendario, a lo que los griegos clásicos llamaron kairos. Y estamos en plena aceleración del tiempo, efectivamente. En esa plena aceleración del tiempo, ese otoño del año 2024, otoño en el hemisferio norte, está ahí a la vuelta de la esquina. En octubre, como tú muy bien has señalado, Sandra, realizaremos todas las grabaciones donde tú estás invitada, eres una de las ponentes invitadas precisamente, todas las grabaciones del Congreso, pero el Congreso como tal será puesto a disposición del público en ponencia a ponencia, mesa redonda a mesa redonda, conforme a un calendario que ya en su momento, lógicamente, en la segunda quincena de junio, divulgaremos debidamente durante todo el mes de noviembre. Van a ser en concreto 17 ponencias y mesas redondas, 26 especialistas y expertos como tú en temáticas muy distintas, pero todo con el mismo telón de fondo. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y todo desde luego desde una perspectiva consciente. Cultura y educación, clima y ecología, tecnología, salud, política y sociedad, economía, espiritualidad, serán ámbitos temáticos que abordaremos en ese congreso. El congreso será online, con lo cual podrá ser seguido en cualquier parte del mundo. Estamos ajustando los costes al máximo, entre otras cosas debido al altruismo de los ponentes, para que lo que es la inscripción al congreso sea una cantidad absolutamente simbólica, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo no tenga problema para abonarlo. Y lo que queremos es poner a disposición de la gente
a disposición de tantas personas conscientes que hay en el mundo. Es un foro profundo, es un foro especializado temáticamente, pero donde hablemos fundamentalmente de conciencia y de, ante tanta distopía, cómo responder desde la conciencia. Y yo diría que de una forma todavía más gráfica. Si ellos tienen su agenda, la Agenda 2030 de la que antes hablábamos, Sandra, ¿por qué no tenemos nosotros la nuestra? A mí me gusta llamarlo la Agenda 2033. ¿Por qué la 2033? Porque va después de la de ellas. Es decir, incluimos, ya sabemos lo que ellos quieren, pero nosotros sabemos también muy bien lo que queremos, computamos lo que ellos quieren, pero para trascenderlo, no para caer en el victimismo, no para caer en el desempoderamiento, sino para trascenderlo y poner en marcha una práctica de vida individual y colectiva que sea la simiente, que sea la semilla de esa nueva humanidad. Y bueno, todo esto estará organizado por un proyecto de investigación que es también de carácter altruista, que es el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que se creó en el año 2018, que tengo el honor de dirigir, y desde ahí, contando con la valiosísima cooperación de personas como tú, creo que vamos a poner a disposición de todas las personas interesadas algo bello, algo profundo, algo riguroso en el análisis, pero también estimulante en cuanto a esa confianza y esa alegría con la que tenemos que vivir estos momentos. Y será un honor y muchas gracias por permitirnos hacer parte de ese proyecto de investigación tan interesante que además, cuando mencionas la Agenda 2033, porque es que parte de la conciencia y la conciencia es justamente no entrar ni siquiera en polémicas estériles, sino tener la capacidad de observación, de ver, mire, vamos para allá, esto podría ser bueno, podría ser malo, y luego la contrapropuesta es, ¿y por qué no mejor apostamos a una nueva humanidad más consolidada desde, como tú lo dices, desde la conciencia, desde llevarse bien con el entorno, con el medio ambiente, con las demás personas, especialmente cuando ahora está más amenazada que nunca esa interacción con los humanos, con las emociones, con la empatía, y lo que tenemos que buscar es tener una sociedad en mayor armonía, ser mejores seres humanos, porque este mundo necesita ahora más que nunca buenos seres humanos, y creo que hay parte, y lo que más me gusta es ese rigor de investigación con la que lo estás planteando, porque es una propuesta muy, muy seria. Enhorabuena, Emilio Carrillo, de verdad un honor y muchas felicitaciones por esta iniciativa que tienes tú. Bueno, en este canal acostumbramos dejar a nuestros invitados 30 segundos para que den un mensaje final. Sé que tu tiempo hoy, que te lo agradezco enormemente, en Colombia es festivo, yo no sé, ¿en España es un día normal? Sí, sí, es un día laborable normal, sí. Ah, Sí. bueno, pero bueno, igual para mí, de verdad, muchísimas gracias por haberme regalado este tiempo, porque sé que tu agenda anda muy, muy copada por estos días. Te voy a dejar 30 segundos, o si quieres el minuto entero, te lo tomas todo el tiempo para ti, Emilio Carrillo. Un honor tenerte acá para que les hables a nuestros analíticos, por favor, ahora que estamos a punto de despedir el programa y muy agradecidos contigo. Ahí te quedas solo en pantalla para que les des tu mensaje. El agradecimiento es mío, querida Sandra, y esos segundos que me ofrece, que te agradezco, remarcaría fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, la conciencia no significa encerrarnos en nosotros mismos. La conciencia tiene como tres grandes patas, que es la mirada interior, la mirada exterior y el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Y esto, en los momentos que estamos viviendo, es enormemente importante. Esto por un lado. Y por otro lado, los momentos que estamos viviendo son distópicos, removimientos, conflictos, tensiones que van a más. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero ojo, forman parte de un proceso que a modo de parto va a dar lugar a algo muy hermoso, algo enormemente bello y algo que casa con lo que ya muchos seres humanos sentimos en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y a partir de ahí, estos momentos debemos vivirlos con mucha confianza y con mucha alegría. La alegría de almas encarnadas, que hemos vivido muchas vidas, como decía Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, y que ahora ya estamos en la antesala de que se plasme eso que llevamos tantas vidas esperando, que es una humanidad que realmente merezca esa denominación, una humanidad de buenas personas que vivan en sintonía y generosamente entre sí y en simbiosis y en colaboración con la naturaleza.
Así que son momentos de alegría, una auténtica bendición que debemos vivir con confianza y con alegría. Muchísimas gracias. Emilio, a ti muchísimas gracias y gracias por recordarnos ese maravilloso libro, Muchas vidas, muchos maestros, recomendadísimo porque es un libro de los que te abre la esperanza, yo creo, especialmente para quienes dicen, no, después de esta vida ya no hay nada más allá y entonces qué triste la vida que me tocó. No, es un libro que te llama al empoderamiento desde la conciencia y sobre todo a mucha esperanza. Emilio Carrillo, hoy con nosotros en Informativo G24, te mando un abrazo muy, muy fuerte y de verdad gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un gran abrazo, Sandra, gracias. Gracias a ti. Ahí está, señores, a ustedes gracias por habernos acompañado hoy en Informativo G24 de lo político a lo humano con un maravilloso ponente y pues muy invitados para que estemos pendientes de ese congreso que se va a llevar a cabo en octubre, allí en la península ibérica, pero que usted va a poder seguir online desde cualquier lugar del mundo. Somos Informativo G24, donde no competimos con inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista, que nada me les falte y que la evolución nos acompañe en este momento del mundo. Chao, chao. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.